Les voy a presentar a un nuevo personaje. Se conoció el caso el fin de semana, no fue muy difundido, o no tan difundido como en su momento se difundió el caso de Lorena Villaverde, actual diputada de la Nación, sigue siendo diputada. Les presento a Germán Díaz, tenemos la imagen por ahí, 52 años, concejal de La Libertad Avanza en Bragado. El sábado fue detenido en un allanamiento en su domicilio de O'Brien, acusado de traficar cocaína y otro tipo de drogas prohibidas. Hoy está sujeto a decisión del Juzgado de Garantías número 3 de Mercedes. Tiene una audiencia decisoria en estas horas. La detención, en el momento de la detención se le hallaron, ¿no? Restos de cocaína. Teníamos por ahí la imagen policial con lo que se le halló en su domicilio. Restos de cocaína, otras drogas, una computadora, bueno, balanza digital. Una balanza de precisión que en general se suele utilizar para el corte de drogas. Ahora, lo interesante es cómo se desarrolló este caso. Resulta que el intendente, Sergio Barengui, como hacen muchos intendentes, primer mostrador del reclamo vecinal, fue a una reunión de vecinos, a escuchar los reclamos de los vecinos. Y en esa reunión escuchó a un montón de vecinos reclamando que el concejal, vicepresidente del Consejo Deliberante de La Libertad Avanza, el concejal Díaz, vendía droga a los pibes. El reclamo no era un reclamo moral, era un reclamo práctico. Che, el concejal le vende droga a los pibes. Claro. Es tranza. Es tranza. Muchas madres preocupadas justamente porque quieren sacar a sus pibes o evitar que sus pibes entren en ese calvario. Bueno, con esta denuncia en boche, imposible de ocultar porque ocurrió en un ámbito público, llegó la denuncia a la justicia y la policía actuó. Ustedes dirán, ¡qué sorpresa! Me acabas de contar el caso de Villaverde. A nadie sorprendería que este concejal participe de actividades similares. Pero no lo podemos naturalizar. No es normal. ¿Dónde se naturalizó? En aquellos países donde el narco definitivamente penetró la vida política y por lo tanto la representación institucional, adquirió poder de Estado. Ahí es donde se naturalizó. Fenómeno que ya hemos visto desde la década del 70 para aquí en varios países, donde el narco, que empezó siendo una actividad criminal marginal, dedicada a un solo producto, a la comercialización ilegal de un solo producto, hoy se ha expandido a actividades diversas. Y por lo tanto influye incluso en decisiones políticas de magnitud. Por ejemplo, ¿quién más contento que un narco con que salga la ley de inocencia fiscal? Ahora, la segunda versión de la misma ley, Inocencia Fiscal 2. Que lo único que modifica de la primera es que los funcionarios no pueden lavar guita, blanquear, dicen ellos, por sus propias manos. Tendrán que buscarse un testaferro para hacerlo. Es la única diferencia con la ley anterior. Pero básicamente es una ley que favorece el blanqueo permanente del flujo. Esa es la diferencia con un blanqueo tradicional que blanquea el stock, es decir, la plata que mucha gente por distintas razones tenía encanutada, se permite blanquear por única vez y a cambio de un costo económico. Se blanquea en los blanqueos anteriores que tampoco son positivos, sobre todo porque se repiten periódicamente. Entonces al repetirse, mucha gente ve ahí un estímulo para actividades informales. Total, en algún momento este stock lo voy a blanquear. Ahora, una cosa es blanquear el stock y otra cosa es blanquear el flujo. Es decir, la guita que te entra por actividades informales o ilegales. Te podrán decir, bueno, pero en ningún lado de la ley se dice se permite al narco blanquear. Bueno, no, claro. No es necesario que por lo suerte. diga. No es necesario que lo diga. Entonces estamos hablando acá de un gobierno
que favorece, no solamente que tiene entre sus integrantes a personas acusadas, como en este caso, este concejal o Villaverde, de tener vínculo directo con el narco o incluso participar del narcotráfico. Estamos hablando de un gobierno que favorece esta actividad, que es un flagelo. Muy lucrativo, por ejemplo, para los Estados Unidos, que utilizó este flagelo desde la década del 70 para intervenir sobre estados. No solamente para intervenir en términos policiales, militares, lo vimos en Colombia, lo vimos en México, sino fundamentalmente políticos. Una forma de evitar que los países se emancipen es tener este tipo de intervención armada, como hemos visto en Colombia, como hemos visto en México, aún con gobiernos progresistas. Petro en Colombia, Sheinbaum en México, tienen dificultades severísimas para pararse sobre sus pies por esta intervención permanente de Estados Unidos a través de los llamados convenios de seguridad contra el narcotráfico o convenios antinarcotráfico. Bueno, la Argentina viene de firmar varios de esos convenios y el mismo fin de semana en el que detenían a este Germán Díaz, insisto, concejal de La Libertad Avanza en Bragado, acusado de tranza, el mismo fin de semana se desarrollaba en la Argentina, bajo el más absoluto sigilo, una cumbre global de la DEA. Más de 50 jefes, autoridades de Estado, secretarios de lucha contra el narcotráfico, autoridades policiales, se juntaron en Buenos Aires. La primera vez que se hace este tipo de cumbres en la Argentina. Un dispositivo de seguridad naturalmente extraordinario para este evento, que tuvo como anfitriona a la ministra Monti Oliva, pero tuvo como principal animador al titular de la DEA, que es la Organización de los Estados Unidos, que dice dedicarse a la lucha contra el narcotráfico. Se llama Terence Cole, el señor. Bueno, ¿por qué se hace en la Argentina o se hizo en la Argentina? Porque es el próximo objetivo de la DEA. Sería una presea muy importante para la DEA, que viene ampliando su participación en la Argentina ya desde los tiempos de Macri. En los tiempos de Macri había 3 agentes de la DEA en Argentina, pasó a 10, con oficina propia en la Embajada de los Estados Unidos. Bueno, ahora el acuerdo de intervención se ha ampliado. La DEA tiene permiso para operar, por ejemplo, en el río Paraná. Formó parte de la conversación que el gobierno mantuvo con la Embajada de Estados Unidos, que fue el tutor de la privatización, de la concesión que se anunció hace unos meses. Concesión conocida por su marca comercial como Hidrovía, el principal ducto de exportación del Cono Sur. Porque no solamente involucra a Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. También Bolivia. Bolivia tiene un acuerdo para utilizar la hidrovía. Perú tiene ahora su propio puerto de Chancay, exporta a Asia directamente por el Amazonas para usar el puerto de Chancay, que es un puerto construido y administrado por China. Frente a eso, Estados Unidos refuerza su posición en la Argentina, tomando control a través de la DEA de la hidrovía y tomando control del puerto de Tierra del Fuego.